Buenas noches. Este es el video sobre el resumen de la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, basada en la Constitución Política del Estado. La LOEI, tal cual lo indican sus siglas, significa Ley Orgánica de Educación Intercultural. Permite que los procesos, los actores, los insumos, los recursos, la tecnología armonicen de manera adecuada para que se logren cultivar aprendizajes significativos en todos los ámbitos y áreas del conocimiento, de manera justa y efectiva, respetando los derechos de la sociedad ecuatoriana. Título 1. Del ámbito y principios y fines. Ámbito. La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores. Se exceptúa del ámbito de esta ley a la educación superior porque se rige con su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la ley y los actos de la autoridad competente. Principios. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales: universalidad, educación para el cambio; libertad, interés superior en los niños, niñas y adolescentes; atención prioritaria, desarrollo de procesos, aprendizaje permanente; interaprendizaje, multiaprendizaje; educación en valores, enfoque de derechos, igualdad de género, educación para la democracia, comunidad de aprendizaje, participación ciudadana, coparticipación, motivación, evaluación, flexibilidad y otros que se complementan. Fines de la educación. Son fines de la educación el desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, el fortalecimiento y la potenciación de la educación, el desarrollo de la identidad nacional, el desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica, la garantía de acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y ejercicio de dichos derechos, el fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Título 2. Derecho de la educación. Derecho de la educación. La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no informal, todos los habitantes del Ecuador. Capítulo 2. De las obligaciones del Estado respetando el derecho a la educación. La educación como obligación de Estado. El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer y movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema educativo. El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. Obligaciones. El principio de obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa y de los principios y fines establecidos en la ley. Capítulo 3. De los derechos y obligaciones de los estudiantes. Derechos. Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: ser actores fundamentales en el proceso educativo, recibir una formación integral y científica que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidad y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística.
con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales garantizadas en la Constitución de la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la ley. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza, complementadas con otros derechos que buscan la equidad y justicia para con los estudiantes. Obligaciones. Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: asistir regularmente a clases, cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso de enseñanza, aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad, en los cuales se puede reconocer horarios flexibles. Participar en la evaluación de manera permanente a través de procesos internos y externos que validen la calidad de educación y el interaprendizaje, además de las obligaciones que mejoren de manera continua el proceso de enseñanza-aprendizaje. Capítulo cuarto de los derechos y obligaciones de las y los docentes. Las y los docentes considerados como profesionales, formadores de las nuevas generaciones, deben ser un ejemplo para todos ellos, por lo que sus deberes y derechos asimismo están consagrados en esta ley. Capítulo sexto de los derechos y obligaciones de la comunidad educativa. La comunidad educativa es el conjunto de actores directamente vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres. Capítulo séptimo, los derechos y obligaciones de la comunidad. La comunidad es el conjunto, universo, se diría, de la sociedad en la que se encuentran inmersos los miembros o elementos de la comunidad educativa. Título 3 del Sistema Nacional de Educación. Capítulo primero de los objetivos del Sistema Nacional de Educación. Objetivos. El Sistema Nacional de Educación tendrá, además de los objetivos previstos en la Constitución de la República, el cabal cumplimiento de los principios y fines educativos definidos en la presente ley. El Sistema Nacional de Educación forma parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad. Sus políticas observarán lo relativo al régimen del buen vivir, asegurando el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución de la República, así como el cumplimiento de los objetivos en materia educativa previstos en el régimen de desarrollo en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Capítulo segundo de la Autoridad Educativa Nacional corresponde a la función ejecutiva. La calidad de Autoridad Educativa Nacional la ejercerá el ministro o ministra del ramo. Capítulo tercero del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación es el organismo permanente de orientación y consulta de la Autoridad Educativa Nacional. El Consejo Nacional de Educación coordinará con delegados o delegadas de los consejos nacionales de igualdad a fin de asegurar la transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en lo relacionado con las de su competencia, según lo previsto en la Constitución de la República y las leyes que lo regulan. Capítulo cuarto de los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional. Primero, la Autoridad Educativa Nacional, nivel central intercultural, niveles desconcentrados, nivel distrital intercultural y bilingüe, nivel zonal intercultural y bilingüe, circuito educativo intercultural y o bilingüe, gobierno escolar. Capítulo quinto de la estructura del Sistema Nacional de Educación. El Sistema Nacional de Educación comprenderá los tipos, niveles y modalidades educativas, además de las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. Para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas, rige el sistema de educación intercultural bilingüe, que es instancia desconocida. Educación escolarizada y no escolarizada, educación escolarizada, nivel de educación inicial, coordinación interinstitucional, nivel de educación general básica, nivel de educación bachillerato, bachilleratos complementarios, modalidades de educación presencial, modalidad de educación semipresencial,
modalidad a distancia. Capítulo sexto, de las necesidades educativas específicas. Educación para las personas con discapacidad. Educación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación superior. Educación artesanal. Educación para personas con escolaridad inconclusa. Educación en situaciones excepcionales. Del reconocimiento de estudios en el exterior. Capítulo séptimo, de las instituciones educativas. Tipo de instituciones. Las instituciones educativas pueden ser públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean estas últimas o binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, según sea el caso. Capítulo octavo, de las instancias de resolución de conflictos del Sistema Nacional de Educación. Competencia. Las instancias de resolución de conflictos del Sistema Nacional de Educación conocerán de oficio, a petición de parte o por informe de autoridad competente los reclamos, quejas, peticiones o solicitudes que de conformidad con la Constitución de la República, la ley y sus reglamentos le corresponda conocer. Potestad sancionadora, juntas distritales de resolución de conflictos. Capítulo noveno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. De conformidad con el artículo 346 de la Constitución de la República, créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad de promover la calidad de la educación. Capítulo décimo, de la Universidad Nacional de Educación. La Universidad Nacional de Educación, para su creación, debe cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución de la República o la Ley Orgánica de Educación Superior. Está dirigida en lo académico, administrativo y financiero por la Autoridad Educativa Nacional, en cumplimiento a lo establecido en la 20ª transitoria de la Constitución de la República. Título cuarto de Educación Intercultural Bilingüe, capítulo primero del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. El Sistema de Educación Intercultural es parte sustancial del Sistema Nacional de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, de manera desconcentrada y con respeto a los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Capítulo segundo, de los fundamentos, objetivos y fines del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se sustenta en los siguientes fundamentos que se transversalizan en el Sistema Nacional de Educación: respeto y cuidado de la Pachamama, respeto a los derechos individuales, colectivos, culturales, lingüísticos de las personas, reconocimiento de la familia y la comunidad como el sustento de la identidad cultural y otros que tengan la afinidad para fortalecer la educación bilingüe. Títulos quinto de la carrera educativa. Capítulo 1 del ámbito de la carrera educativa. La carrera educativa incluye a los profesionales de la educación en cualquiera de sus funciones. Además, forman parte de la carrera educativa los docentes que tengan nombramientos y los que laboren bajo cualquier forma y modalidad en los establecimientos públicos y fiscomisionales. Según el capítulo segundo de los concursos de méritos y oposición para llenar vacantes de docentes públicos. Las vacantes se producen cuando un docente cese en sus funciones por renuncia, destitución, jubilación o fallecimiento, o cuando se crea una nueva partida presupuestaria a partir del desdoblamiento de partidas de docentes jubilados o mediante incrementos presupuestarios. En educación intercultural bilingüe, las vacantes serán llenadas por docentes que hablen el idioma de la nacionalidad correspondiente. Capítulo tercero del escalafón docente. El escalafón del Magisterio Nacional constituye un sistema de categorización de las y los docentes pertenecientes a la carrera docente pública, según sus funciones, títulos, desarrollo profesional, tiempo de servicio y resultados en los procesos de evaluación implementados por el Instituto Nacional de Evaluación, lo que determina su remuneración y los ascensos de categoría. Eso es todo lo que puedo decir sobre